El cuerpo humano es una máquina biológica fascinante, compleja, capaz de regular el peso corporal y el metabolismo a través de una intrincada red de hormonas. Entre ellas tenemos la serotonina, que ocupa un lugar destacado, aunque es poco conocida, ya que su papel abarca desde la supresión del apetito hasta la promoción del almacenamiento de grasa. Es curioso, ¿verdad? Pero no actúa sola. Hay otras hormonas, como la insulina, como la leptina, como el cortisol y otras que desempeñan funciones muy parecidas y con efectos que frecuentemente se solapan, chocan entre sí, se contradicen. Vamos a explorar en profundidad cómo estas hormonas interactúan y qué implicaciones pueden llegar a tener para tu salud metabólica en el manejo del peso, dejando claro que no son las calorías, amigos. La serotonina es un neurotransmisor crucial en el sistema nervioso central del ser humano, conocido principalmente por su papel en la regulación del estado de ánimo y de la sensación de saciedad. No obstante, su actividad no se limita únicamente al cerebro, sino que también tiene efectos significativos, ¿sabes dónde? En los tejidos periféricos. Especialmente en el tejido adiposo, en los adipocitos, esas células de grasa. Y este doble papel termina demostrando la complejidad del funcionamiento de ese balance energético que nos han vendido. El apetito. En el cerebro actúa como si se tratara de un potente supresor del apetito. En el hipotálamo regula dos tipos principales de neuronas: las orexigénicas, es decir, las que estimulan el hambre, y las anorexigénicas, que son las que lo suprimen. Al activar estas últimas, la serotonina reduce el deseo de comer. Puede decir que se reduce esa ingesta calórica desde un punto de vista caloréxico. Utilizado en medicamentos para la pérdida de peso. Muchos han sido retirados del mercado debido a efectos secundarios muy graves. También tiene que ver con la acumulación de grasa. Piensa que en el tejido adiposo la serotonina lo que hace es desempeñar un papel completamente diferente, ya que estimula la adipogénesis, es decir, esa formación de nuevas células grasas, y lo que hace es promover también el almacenamiento de los lípidos en ese tejido. Y este proceso está mediado por receptores de serotonina que se encuentran en cada uno de tus adipocitos y están implicados en ese metabolismo tanto de las grasas como de los carbohidratos. Y esto es paradójica, ya lo sé. Supresión del apetito en el cerebro, pero por el otro lado un aumento del almacenamiento de grasa en otros tejidos. Otro de los motivos por los que tienes que entender que no es todo cuestión de calorías, ¿verdad? Todo es equilibrio. El equilibrio entre la serotonina en el sistema nervioso central y la actividad en el tejido periférico es crucial. Cuando hay ese desequilibrio, ese proceso puede contribuir ¿a qué? A que algunas personas tengan mucha más dificultad para perder peso, incluso cuando reducen significativamente las calorías. Vaya, vaya. Este fenómeno resalta esa necesidad que tenemos como profesionales a la hora de considerar tantos efectos centrales como los periféricos al abordar ese control o mejora del peso. Pero hay muchas más hormonas y compuestos aparte de la serotonina, y tienen funciones similares capaces de regular simultáneamente el hambre y la acumulación de la grasa, a veces en direcciones opuestas unas de las otras. Entre ellas, la famosa insulina. Fíjate, la insulina es esencial, básica, primordial para el metabolismo de la glucosa y también para el metabolismo de los lípidos. A corto plazo puede llegar a suprimir el apetito al actuar sobre el hipotálamo, pero cuando los niveles son crónicamente elevados, como de costumbre, y es constante esa hiperinsulinemia, hay un estímulo de almacenamiento de grasa, especialmente ¿en dónde? En el tejido adiposo visceral. Nada bueno. Este efecto dual, otra vez, convierte a la insulina en un actor central en esa acumulación de grasa y la resistencia a la pérdida de peso en personas con obesidad o con problemas de síndrome metabólico. Otro de los ejemplos es la leptina. Producida por el tejido adiposo, este compuesto lo que hace es enviar señales al cerebro para reducir el hambre y aumentar ese gasto energético. Pero no obstante, en personas con resistencia a la leptina, lo que ocurre es algo diferente. Esta señal se interrumpe y eso lleva a un aumento del almacenamiento de grasa a pesar de altos niveles de leptina en sangre. Es curioso, pero es así. El famoso cortisol, conocido como esa hormona del estrés, mal llamada, el cortisol tiene un efecto bifásico. Durante episodios de estrés agudo puede reducir el apetito temporalmente, pero el estrés crónico, otra vez, provoca niveles elevados de cortisol que van a favorecer ese almacenamiento de grasa, particularmente, ¿sabéis en dónde? La región abdominal. Esto se debe, en parte, a que el tejido graso visceral, ojo al dato, contiene 4 veces más de receptores de cortisol que el tejido graso subcutáneo. Y este mayor número de receptores convierte al tejido visceral en un depósito altamente sensible al cortisol. Por eso es que se explica que el estrés crónico se asocia con un aumento de la grasa abdominal
y un mayor riesgo de enfermedades. La grelina, conocida como esa hormona del hambre. La grelina lo que hace es aumentar el apetito y estimular la ingesta de alimentos. Pero ojo, que también puede promover el almacenamiento de grasa en ciertas condiciones, lo que resalta de nuevo ese papel dual en la regulación energética. Los estrógenos también tienen un efecto supresor del apetito, porque son capaces de modular una serie de neuronas que comentábamos antes, las anorexigénicas en el hipotálamo, pero también llegan a favorecer el almacenamiento de grasa en áreas muy específicas, como la región subcutánea en mujeres, lo que tiene una implicación mayúscula en problemas metabólicos o en la salud reproductiva. El papel dual de todas estas hormonas lo que hace es ilustrar esa complejidad del balance energético en el cuerpo, y hay que tener claro que los mecanismos que evolucionaron para protegernos contra la inanición, como la capacidad de almacenar grasa de manera eficiente, ahora complican mucho los esfuerzos por perder peso en un entorno moderno de abundancia alimentaria continuada. En el caso de la serotonina tenemos que comprender cómo ella y otras hormonas interactúan para regular ese proceso de hambre y almacenamiento de grasa, porque esto va a ser clave para desarrollar terapias mucho más efectivas contra la obesidad y no solo basarnos en el cálculo calórico. Pero, como ya llevo un rato, lamento cortar por aquí el vídeo y ya de por sí invitarte a que eches un vistazo al artículo mucho más en profundidad, porque ahí voy a hablarte también de cómo controlar esa serotonina, cómo personalizar todo, absolutamente todo lo relativo al cortisol, mejorar las condiciones o mejorar ese control y ese balance de la grelina, la leptina o los estrógenos, porque de verdad tienes que entender completamente que todo esto va mucho más allá de coger una calculadora, de descargarte una app y de hacer cálculos, sumas, restas, multiplicaciones o divisiones pensando que somos un sistema cerrado. Hazme caso, hay que abrir la mente.